Vamos a ver si ya don Carlos Berguido está listo, de la Asociación Bancaria de Panamá, porque en este programa lo que tratamos es de hacer docencia. Docencia para que ustedes tengan claridad en torno a los temas. Y hemos estado insistiendo en este punto y yo quiero volver a tocarlo, porque esta semana y la semana anterior ha sido difícil. Hace unos días, señor Berguido, leía y escuchaba y veía gente diciendo que ya es hora de que la superintendencia de bancos y la caja de ahorros salgan a explicarle a este país, ante los cierres de vía de los señores del Suntrack, por qué razón, motivo, circunstancia procedieron a cerrarle las cuentas al Suntrack. Y yo me acuerdo claramente, mi esposa toda su vida trabajó en banca, lo he entrevistado a usted, he entrevistado a Rolando de León, al superintendente de bancos y a un montón de gente que conoce del tema, y la respuesta es exactamente la misma, que hay un tema de confidencialidad. Explíquele al país, ¿pueden la superintendencia, la caja de ahorros salir a decirle en conferencia de prensa al país por qué le cerraron la cuenta a Suntrack? Muchas gracias por la invitación, Álvaro, y muchas gracias en tu pregunta, en la manera que la has formulado, prácticamente me ha facilitado la respuesta, porque es eso, hay una obligación de confidencialidad. Eh, se ha- lo que tú sabes es lo que yo sé, que es lo que se ha publicado en los medios. Hay un banco que tomó una decisión basada en normas de obligatorio cumplimiento que indican que hubo unas señales de alerta que llevaron a la institución a tomar una decisión como esta. Entiendo que en su momento hubo una comunicación con los miembros del SUTRA, pero eso jamás se puede decir en público. De hecho, la ley incluso hasta prohíbe que se le dé demasiada información a los propios clientes, pues se podría poner en alerta a una persona que está cometiendo un posible ilícito. Entonces, tu pregunta, muy bien formulada, contiene de por sí la respuesta a esa misma pregunta, y hay una obligación de confidencialidad. Usualmente es algo sobre lo cual no estoy ni informado para opinar, ni capacitado legalmente para hacerlo. Y la otra pregunta que se hace la gente: un banco cierra las cuentas de X empresa, persona, sindicato, lo que sea. ¿Por qué otros no abren la cuenta? ¿O es que esa alarma resuena en todo el sistema? No es que resuena directamente el hecho de haber enviado o sea, el haber tomado una decisión como esta, quizás fundamentada en las señales de alerta que conllevan un, un informe de operación sospechosa. Quién sabe, eso no resuene de esa manera, pero vamos, cualquier banco tiene que tomar sus propias medidas de administración de riesgo a la hora de decidir entablar una nueva relación con un cliente. Eh, y pues cada tipo de cliente tiene un perfil de riesgo que se ajusta o no se ajusta al apetito de riesgo de cada tipo de banco. No todos los bancos tienen el gusto o la inclinación a dar servicio a todo tipo de cliente. Así que dentro de la libertad contractual que exige y la libertad de competencia y de concurrencia que hay en este mercado, cada banco es libre de tomar su decisión sobre a quién atiende y en qué condiciones lo atiende. Siempre, claro, dentro del marco de la ley, por supuesto. Señor Berguido, buenos días. Lisbeca Lescano le saluda. Tomando en consideración eso que nos acaba de decir, entiendo entonces que son los bancos locales, los nacionales, los que tendrían de alguna manera que abrir el panorama, abrir el paraguas para brindarle opciones a esta agrupación de poder abrir cuentas bancarias. ¿Cómo respaldamos como país a un grupo como este ante la situación que se les presenta? Mira, yo creo que es importante. No es sostenible que un sindicato de esta naturaleza no tenga acceso a servicios bancarios. Yo creo que eso es un concepto básico.
Pero creo que la apertura de esas cuentas habrá que tomar una decisión en algún banco. Me inclino a pensar que sea un banco estatal, el que de alguna manera, como parte de la política pública del Estado panameño y en asociación o en concordancia pues con las autoridades del gobierno que se instala el 1 de julio, tomen una decisión y que pongan unas ciertas reglas de manejo de dichas cuentas de manera que haya eh, un entendimiento de parte y parte sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con estas cuentas y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Creo que es importante, al final que sí, que se tome una decisión que favorezca la apertura, pero yo no puedo, nosotros aquí en la Asociación Bancaria, ni nadie puede dictarle ni al Banco Nacional, ni a la Caja de Ahorros, ni mucho menos a los bancos Claro. privados cómo hacerlo y en qué condiciones dar ese servicio a qué cliente. Licenciado, hay dos preguntas que tengo. Una, ayer un oyente me decía precisamente que los sindicatos están obligados a abrir las cuentas en bancos estatales. No sé si es cierto, le dije, voy a investigar, le hago la pregunta. Y lo segundo, el martes 2 de julio, ya estamos en otra etapa democrática de este país, un nuevo gobierno. El gerente de la Caja de Ahorros puede decir, vengan acá, se reabren las cuentas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, aquí no ha pasado nada. ¿Eso puede pasar? Pensaría que sí. Es una decisión administrativa, pero que, vuelvo y digo, es una decisión que debe contemplar el apetito de riesgo y el modo en que ese riesgo se va a administrar dentro de cualquier banco, sea la Caja de Ahorros o sea el Banco Nacional o cualquier otro banco que desee entablar una relación con un cliente. Por supuesto que es posible, yo no tengo la menor duda que eso es una posibilidad y de hecho creo que la situación nos va a llevar a eso eventualmente, a dar un espacio para que esas cuentas puedan abrirse de una manera sensata y que se pongan ciertas reglas y que se pongan ciertos controles que parecieran no haber estado en vigor de la manera como creo que se debe hacer, o sea, controles más proactivos. La primera pregunta que me hiciste tenía que ver con, ¿me la puedes repetir? Que Sí, se si me... las cuentas de los sindicatos tienen por ley que estar No, en que yo bancos del sepa, Estado. no, Álvaro, no sé, la respuesta es no sé, no sé si es obligatorio que estén en bancos del Estado. No sé si es obligatorio. Ok. Ahora bien, hábleme de la actual situación de la banca panameña. El presidente electo nos mandó un mensaje alto y claro, las finanzas del Estado están en rojo. Hemos estado viendo un incremento en las tasas de interés a los usuarios del sistema financiero que tienen préstamos de diferentes clases. ¿Cómo está la salud financiera de la banca panameña en este momento? Mira, todos los indicadores de solvencia, de liquidez, están muy buenos. Se han mejorado, gracias a Dios. Tenemos sólidos 24, 30 meses de haber iniciado una franca recuperación en el sistema bancario luego de los años de la pandemia, que fueron muy, muy duros y causaron enormes pérdidas. Esa tendencia se ha revertido. Nosotros tenemos indicadores de los depósitos, por ejemplo, ya superan los 100.000 millones de dólares en depósitos. Los préstamos están moviéndose, se está prestando más que el año pasado, que ya era un año de por sí de recuperación. Los indicadores de solvencia, de capitalización, de liquidez y de rentabilidad también se han ido mejorando paulatinamente. Eso es muy, muy bueno para el sistema. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Que por más sano que esté el sistema, los costos de los insumos, de la materia prima de los bancos, que son los depósitos, o sea, los fondos que los depositantes ponen en custodia de los bancos, o los préstamos que obtienen, están más caros.
O sea, los depósitos, ¿por qué? Porque si nosotros no le pagamos a los depositantes tasas de interés más altas, quizás los depositantes decidan irse a otra plaza. Entonces tenemos que mantenernos competitivos y en línea con lo que se está pagando en cuentas similares, sobre todo en los Estados Unidos, que es nuestro, yo diría que nuestro mercado competencia. ¿Por qué? Porque Miami es un centro que mucha gente de repente diría, no, yo me voy a Miami con mi plata. Entonces tenemos que competir con esos centros y eso hace que si tu materia prima, tu insumo básico de producción, que es el dinero, que está más caro, obviamente se tiene que vender más caro para poder mantener la situación de rentabilidad, porque si no tendrías una situación de bancos perdiendo dinero, si no ajustas el precio del producto en vista del aumento del costo de la materia prima, ¿no? ¿Qué pasa con esas tasas de interés? Mira, por los vientos o los señalamientos que hacen expertos una y otra vez, lo que hago yo es tratar de traducirlos a nuestras audiencias aquí es mientras el costo del dinero no comience a bajar en los Estados Unidos, hay muy pocas probabilidades de que Panamá pueda comenzar a bajar los costos acá. ¿Por qué? Porque nuestra masa monetaria está ligada al sistema de la Reserva Federal. ¿Qué están diciendo los expertos sobre las tasas de interés en Estados Unidos? Que no esperan que haya un inicio de la disminución de tasas, sino hasta finales de año en el más optimista de los escenarios. ¿Por qué? Porque la inflación, el monstruo de la inflación que azotó la economía de Estados Unidos y las economías europeas, todavía no ha sido controlado. Se está comenzando a controlar, hay señales positivas, pero todavía está muy por encima de los targets, de las metas que hacen sentir a los banqueros centrales. ¿Y por qué es tan importante combatir la inflación? Porque la inflación hace que el dinero valga menos. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que a nosotros nos aumenten, por ejemplo, el salario, si las cosas cuestan más, ese aumento es como si no se hubiera dado. De hecho, puede que nos sintamos incluso más pobres, aún porque la mayoría de la gente no es que ha recibido tampoco muchos aumentos, sino que lo que tienes ahora te rinde menos a la hora de pagar tus cuentas, a la hora de hacer tus compras, a la hora de gastar. Entonces es como si fuera una reducción del ingreso real. De hecho, las estadísticas indican que, por lo menos en los Estados Unidos, que es la que más produce estadísticas de este tipo, ha habido una disminución en los ingresos, en los salarios reales. ¿Qué quiere decir? Los salarios ajustados al impacto de la inflación en los últimos años. Eso todavía no ha terminado de ser controlado. Hay buenas señales, pero es muy poco probable que el inicio del ciclo bajista inicie sino hasta finales de... Pero justo se espera que baje, no que No, en suba. realidad no. Se sabe que va a bajar. Ajá. Lo que no sabemos es cuándo. Se sabe, es decir, se espera, hay mucha expectativa de que el costo del dinero, que la tasa de referencia de la Reserva Federal, comience a bajar. Lo que no se sabe es cuándo. Lo que cada vez se descarta más es que ese inicio del bajón, de la bajada, del ciclo bajista, comience antes de finales de este año. Ok. Probable que comience quizás en diciembre, quizás en noviembre, quizás en diciembre, más probablemente en el año nuevo. Esta cifra, Cuando los economistas y cuando los bancos centrales comiencen a sentirse cómodos sí, en que han logrado controlar la tasa de inflación. esta cifra que voy a mencionar para muchos o a muchos le puede asustar, y es que los panameños adeudan al sistema, ya yo creo que debe estar por encima de los 40.000 millones de dólares actualmente. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿El panameño es buena paga? ¿Es mala paga? ¿Cómo analizan ustedes esto? Es una cifra absolutamente dentro de las posibilidades del mercado. Los bancos panameños son sumamente conservadores, prudentes a la hora de otorgar créditos y toman en cuenta muchísimo el nivel de endeudamiento general de una persona. Es decir, en la medida en que en que los bancos se sintieran incómodos con con un exceso de endeudamiento a nivel personal, no darían el crédito. Entonces yo no veo que sea una cifra eh, peligrosa ni precautoria.
Y sí, el panameño es una persona buena paga, tradicionalmente lo ha sido. Eso es importante, lo que está señalando. Retos del próximo gobierno que inicia el día 1 de julio en el tema del sistema bancario panameño. ¿Cree, Carlos, que hay que hacer algún tipo de reformas? ¿Cómo ven ustedes el tema? Mira, nosotros desde el punto de vista del sistema bancario vemos mucho la necesidad de aligerar la carga regulatoria que hay. Hoy en día, de verdad que se ha puesto excesivamente burocrático, eh, lleno de reglas, lleno de normas que hay que cumplir y hace que la operación bancaria sea costosa y que la experiencia del cliente sea una experiencia sumamente lenta, desagradable, al punto que hay mucha gente que se queja. Mucha gente, tú y yo lo hemos escuchado en cuanto lugar vamos, la gente nos dice que abrir una cuenta bancaria en Panamá, pues es un calvario, hay que llenar documentos, se demoran, prácticamente hay la percepción de que a todos nos ven como si fuéramos delincuentes y eso está mal, y eso es producto de una regulación exagerada, excesiva, que tenemos que revisar. Eso lo hemos dicho, sabemos que teníamos unos retos muy importantes desde el punto de vista de las listas grises, pero también estamos muy conscientes de que quizás alguna de esas regulación excesiva que todavía está vigente y que todavía es obligatoria, quizás ya es tiempo de sacarla, eliminarla, reducirla o cambiarla para adaptar esa regulación a un mundo cada vez más digital. La generación de la gente que viene abajo de nosotros, más jóvenes, me parece increíble, sobre todo en otros países donde hay mercados de operadores no bancarios más desarrollados. Aquí los hay, pero no tanto. Pues les parece increíble que nosotros vayamos a sucursales y que tengamos que llenar documentos y documentos y firmar 16 documentos antes de abrir una cuenta. Y eso es algo que está en la mira y es algo que necesitamos entender bien, necesitamos encarar con un objetivo claro que es aligerar esa carga de modo que la experiencia del cliente no siga siendo tan desagradable como mucha gente manifiesta que es. Bueno, Para nosotros, es un principal reto. Los demás retos son retos que son propios del gobierno, de la economía, más a nivel macro, como es el tema de las finanzas públicas, volverlas a ordenar, no perder el grado de calificación de riesgo, resolver el problema de las finanzas del seguro social. Es muy importante que el caja del seguro social no colapse y que genere la seguridad que está diseñada para proporcionar a la población. Y también, pues ahí está el tema minero, dependientemente de la solución que se tome, no pareciera que estamos en un impasse y ese impasse, esa indecisión es muy, muy mala para la percepción de riesgo del país y para la percepción de clima de inversiones en el. así es. Bueno, gracias, don Carlos, por la docencia en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Vámonos Gracias, Álvaro, por la invitación. al cambio. Gracias. Cambio y regresamos. Regresamos con Noticias en 180 Minutos.